me senté a revisar la Biblia y me encontré con un versículo al cual le puse en ese momento especial atención. Se trata del versículo 8 del Salmo 32. Me imagino que muchos lo conocen o lo han escuchado. Se dice que ese Salmo 32 se sitúa en un contexto de arrepentimiento y restauración espiritual tras una de las crisis más profundas en la vida del rey David. Y ese salmo fue escrito después de que David confesara su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Me imagino que la mayoría de los que aquí están, si no todos, conocen bien ese pasaje. Pero hoy, hermanos, quiero enfocarme en el versículo 8 de ese salmo, el cual dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra. Y lo voy a recitar o repetir nuevamente. Dice, te haré entender y te enseñaré, dice, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso dice nuestro Dios en esa palabra. Y revisando, hermanos, ese versículo, medité que hay palabras en la Biblia que parecen, ¿cómo decirlo? Palabras que parecen sencillas cuando las leemos así rápidamente, pero cuando el Espíritu Santo comienza a abrirlas delante de nosotros, descubrimos que adentro de ellas hay océanos de misericordia, hay profundidades de amor divino y misterios de la gracia de Dios. Y ese versículo es uno de ellos, hermanos. Y es así porque si lo leemos y consideramos con detenimiento, podemos ver que en ese versículo no está hablando un hombre, ya que el que está hablando es nuestro Dios, el Dios eterno, es Dios, el que creó los cielos y la tierra, el Dios que conoce el final desde el principio. Escuchen eso, el Dios que conoce el final desde el principio, el Dios delante del cual tiemblan las naciones y los reinos, y ese Dios, el único y verdadero Dios, por medio de ese versículo se acerca al ser humano, se acerca a usted, se acerca a mí y dice, nos dice, te haré entender, dice la palabra. Y repito lo que dice el Señor, te haré entender, dice. Qué palabra más increíble, qué impresionante, qué impactante es eso, hermanos. Porque el ser humano por sí mismo muchas veces no entiende nada o entiende poco. Nosotros creemos entender, pero no entendemos. Creemos saber qué nos conviene y terminamos destruyendo nuestra propia paz. Creemos conocer el camino correcto y terminamos heridos, confundidos, vacíos y a veces cansados. Y relacionado con eso, el profeta Jeremías dijo algo tremendo y verdadero que se observa en el libro de Jeremías capítulo 10 versículo 23. Ahí el profeta dice lo siguiente, hermanos: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, dice la palabra. Escuchen bien lo que dice Jeremías. Conozco, oh Jehová, es Jeremías hablándole a Dios, hermanos, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y ahí el profeta Jeremías, hablándole a nuestro Dios, le reconoce que el ser humano no es dueño de su camino y que tampoco es capaz realmente de ordenar sus pasos, su senda o su transitar.
Y es que el ser humano, hermanos, no fue diseñado para vivir independientemente de Dios. El alma humana fue creada para ser guiada por su creador. Y es por eso que vemos tanta confusión en este mundo. Es por eso que vemos a personas perdidas aún teniendo riquezas materiales. Vemos a personas vacías aún teniendo fama. Vemos a personas rodeadas de gente y sin embargo profundamente solas todavía. Porque el problema más profundo del ser humano no es económico, no es político, no es social. El problema más profundo del ser humano es espiritual, hermanos. El ser humano fue separado de Dios por el pecado y desde entonces su corazón anda buscando dirección. Y estoy seguro que hoy, aquí, hay personas que tal vez han llegado cansadas. Son personas que quizás por fuera sonríen, pero por dentro están luchando. Son seres humanos que están frente a decisiones que no saben tomar o frente a caminos que no saben si deben seguir o ante puertas que no saben si abrir o cerrar. Y precisamente para todas esas personas aquí presentes o las que nos están viendo seguramente por internet en algún momento, es que nuestro Dios expresa esas palabras. Te haré entender, dice nuestro Dios. Y Dios no les dice, tal vez entiendas. Tampoco les dice, intenta descubrir lo que debes hacer. No dice eso. O cómo debes decidir. No. Nuestro Dios les dice, te haré entender. Los haré entender, dice la palabra. Y en esa frase vemos a nuestro Dios tomando la iniciativa. Vemos a nuestro Señor acercándose al hombre confundido o a la mujer confundida. Es Dios descendiendo hacia la debilidad humana. Es nuestro Dios bajando a nuestro nivel, considerando nuestra debilidad, mi debilidad y su debilidad. Porque Dios sabe, hermanos, que nosotros en muchas ocasiones no vemos correctamente. Dios sabe que nosotros vemos el presente, pero Él ve la eternidad. Nosotros vemos el dolor del momento, de la circunstancia, pero Él ve el propósito eterno. Nosotros vemos una puerta cerrada y pensamos que todo terminó tal vez, mientras nuestro Dios, al cerrarnos esa puerta, está evitando una destrucción futura que todavía no conocemos. Hermanos y hermanas y amigos, ¿cuántas veces usted o yo lloramos por cosas o situaciones que no ocurrieron, sin saber que Dios nos estaba protegiendo de algo? ¿Cuántas veces nos desesperamos porque algo no salió como queríamos? Y años después descubrimos que la misericordia divina estaba trabajando por nosotros. Y estaba actuando Dios detrás de eso que a nosotros nos ocurrió y que nos dolió o algo que no nos ocurrió. ¿Recuerdan a José, hermanos? El personaje bíblico. Les refresco un momentito la memoria. La Biblia cuenta que José era el hijo favorito de Jacob y de Raquel, dos personajes bíblicos que conocen, y que fue vendido como esclavo, siendo muy joven. Algunos dicen que tal vez tenía unos 17 años, era un chiquillo, ¿verdad? Y fue vendido por sus hermanos envidiosos a mercaderes madianitas que lo llevaron a Egipto. También nos cuenta la Biblia que José, tras ser esclavo de Potifar, un alto oficial egipcio y encarcelado injustamente, interpretó los sueños del faraón diciéndole que iba a haber una gran hambruna, lo que lo llevó a ser nombrado gobernador, alguien así como el segundo al mando de Egipto en ese momento.
Y desde esa posición José salvó a la región de la hambruna y se reconcilió con sus hermanos, estableciendo a su familia en la tierra de Gosén, una zona de Egipto. Eso cuenta la Biblia. Pero lo importante para efectos de esta predicación es que José seguramente no entendía cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. No entendía por qué ha ocurrido eso. Imagínense a ese muchacho llorando dentro de una caravana rumbo a Egipto. Él tenía sueños de grandeza, sueños dados por Dios, pero de repente todo se le derrumbó. Fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, que lo acosaba sexualmente. Fue olvidado en prisión y humanamente parecía que Dios guardaba silencio y que no le iba a ayudar. Pero aún en el silencio, hermanos, Dios seguía guiando el camino de José. Y eso tiene una enseñanza para usted y para mí hoy. Porque el hecho de que usted o yo no entendamos el proceso que estamos viviendo, eso no significa que Dios haya perdido el control de todo. Aleluya, hermanos. Y es que hay creyentes que piensan que porque no sienten nada que Dios está haciendo, Dios ya no está trabajando. Pero yo les digo que nuestro Dios muchas veces trabaja en silencio. Muchas veces Dios está trabajando por nosotros, aun cuando no lo visualizamos ni entendemos. Una símil podría ayudarnos a entender eso. Para los que de vez en cuando sembramos un árbol o una planta, es fácil comprender un poco eso. Entendemos que la semilla crece debajo de la tierra antes de aparecer. Y hay momentos en que no parece que vaya a germinar. Muchos pierden la esperanza porque no ven nada todavía. Y así, parecido, muchas veces los procesos más profundos de Dios ocurren en temporadas donde aparentemente no pasa nada. Y volviendo a José, hermanos, del que antes hablamos, vemos como él un día pudo mirar hacia atrás y declarar, como lo vemos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahí en Génesis 50, 20 vemos que José dice, a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice la palabra. Eso dijo José. Y esa es la conclusión de José al perdonar a sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo en algún momento. Significa, como enseñanza para usted, para mí, para nosotros, que aunque los humanos actúen con maldad, Dios tiene el poder soberano en redirigir esos actos para cumplir un propósito bueno y mayor en su pueblo, salvando muchas vidas o almas o personas. Y repito esa frase contenida en ese versículo: Dios lo encaminó a bien, dijo Josué. Y eso significa que aún lo que el enemigo intentó usar para destruirlo, Dios lo usó para cumplir un propósito increíble. Y eso es igual para nosotros, hermanos. Aún lo que el enemigo intenta usar para destruirnos, Dios lo va a usar para cumplir su propósito de bien para nosotros y para su pueblo. Hermanos y hermanas, estoy seguro que alguien aquí o alguien que nos ve o escucha por internet está deprimido o asustado o temeroso. Pero hoy yo les digo que el enemigo no tiene la última palabra sobre su vida. Los hombres no tienen la última palabra sobre usted. Las circunstancias no tienen la última palabra
con respecto a usted o a mí, ya que Dios sigue sentado en el trono y es el dueño y Señor de todo, de nosotros y de la existencia. Y aunque el camino le parezca a usted extraño, aunque haya muchas lágrimas, aunque existan noches oscuras y tormentosas en su vida, si Dios está guiándolo o guiándola, entonces su destino final será glorioso, yo se los aseguro. Y por favor, observen que el texto leído en Salmo 32:8 continúa diciendo lo siguiente: y te enseñaré el camino en que debes andar, dice. Te enseñaré el camino en que debes andar, dice la palabra, dice Dios. Dios no nos enseña cualquier camino, hermanos. Él nos enseña el camino en que debemos andar. Porque no todo lo que parece correcto viene de Dios. No todo lo que brilla es oro, espiritualmente hablando. No toda puerta abierta proviene del cielo. El enemigo también hable caminos falsos. Y con respecto a eso, Proverbios 14:12 dice lo siguiente. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Y es que vivimos en una generación peligrosa espiritualmente hablando, porque mucha gente ya no busca la voluntad de Dios, busca solamente sentirse bien. Pero la palabra de Dios no fue diseñada, hermanos, para alimentar la carne. La palabra de Dios, el Evangelio, vino para transformar el corazón, el alma y el espíritu de los seres humanos. Y vemos a personas que toman decisiones basadas únicamente en emociones y dicen, siento hacer esto, siento ir allá, siento dejar aquello, siento comprar esto. Pero el creyente verdadero no camina guiado solamente por sentimientos, camina guiado por la voz de Dios y su palabra. Porque, hermanos, las emociones cambian. Un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Jesucristo dijo, como vemos en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la palabra. Repito, esas palabras de Jesucristo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Qué tremenda responsabilidad espiritual deriva de eso para nosotros. Porque eso significa que el creyente debe aprender a discernir la voz del Señor. Y para distinguir y escuchar su voz se necesita comunión, comunión con Dios, hermanos. Y la comunión con Cristo es una relación íntima, personal y continua de unión y participación con el mismo Jesús, basado en la fe y en el acuerdo con Jesús. Hermanos, nadie reconoce una voz desconocida. Uno reconoce la voz de la persona cercana, de la persona con la cual convivo o con la persona con cual se mantiene en una relación estrecha o cercana. Por eso hay muchos creyentes confundidos espiritualmente, porque escuchan demasiadas voces del mundo y muy poco escuchan la voz de Dios. Escuchan las redes sociales todo el día, muchos. Escuchan noticias todo el día. Escuchan opiniones humanas todo el día. Pero pasan poco tiempo delante de la presencia de nuestro Señor. Y, y entonces las almas de esos comienzan a secarse. Porque el ser humano fue diseñado para vivir alimentándose de la palabra de Dios, siendo alimentado permanentemente por Dios. Y esa verdad la convirtió en vivencia nuestro Señor Jesucristo,
cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Y eso lo vemos en Mateo 4, versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente. Dicen en esos versículos: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesucristo. Y pongan atención a esos versículos. Ahí dice que el hombre vivirá no solo de pan, sino de toda palabra. No algunas palabras, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Y cuando una persona deja de alimentarse espiritualmente, comienza a perderse y perder sensibilidad, a perder fuerzas, a desnutrirse espiritualmente. En la Biblia, hermanos, vemos la historia de Sansón, al cual las pastoras de esta congregación en otras ocasiones han mencionado y han dicho que el nombre de Sansón significa pequeño sol, si no me equivoco. Pero los que no lo saben, para los que no lo saben, Sansón fue el último de los grandes jueces de Israel. Su vida es narrada en el libro de los Jueces, capítulos 13 y 16. Capítulos no los vamos a leer, solo los vamos a mencionar en este momento porque son muy extensos. Es esa historia de Sansón una mezcla de heroísmo sobrenatural y debilidades profundamente humanas. Sansón nació en un tiempo de opresión filistea, igual que Israel ahora. Fue un hijo de la promesa, nacido de una madre anteriormente estéril que quedó embarazada tras el anuncio de un ángel, dice la Biblia. Desde el vientre, él fue consagrado como nazareo, un voto que le prohibía beber alcohol, tocar cadáveres y cortarse el cabello, como símbolo todo eso de dedicación a Dios. Se dice que Sansón estaba dotado por el Espíritu de Dios con una fuerza sobrehumana, sobrenatural, y que por eso realizó proezas increíbles, como matar a un león con sus propias manos, sin nada, sin armas, como derrotar a 1000 filisteos usando solo la quijada de un asno, ustedes se imaginan, o como arrancar y cargar las puertas de la ciudad de Gaza hasta la cima de un monte, esa Gaza que conocemos. Imagínense, hermanos, ¿qué haría el presidente Netanyahu de Israel con Sansón a su lado en este momento que está peleando contra los filisteos? En realidad son ellos. Pero dice la Biblia que a pesar de su fuerza física, Sansón tenía una debilidad por las mujeres filisteas. Se enamoró de Dalila, dicen, quien fue sobornada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de su poder. Y que tras varios intentos fallidos, Sansón finalmente le confesó a Dalila que su fuerza residía en su consagración, simbolizada por su cabello que en ese momento tenía. Y entonces, mientras dormían, Dalila le cortó el pelo o le mandó a cortar el pelo. Y eso produjo que Dios lo abandonara y que fuera capturado por sus enemigos, que le sacaron los ojos, dice la Biblia. Y la Biblia cuenta en Jueces 16, versículos 19 y 20 lo siguiente. Dice, hablando de Dalila, dice, y ella hizo que él se durmiese, dice la palabra, sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, son parte del pelo de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dice la Biblia, pues sí, su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó Sansón de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, dice Sansón. Pero él no sabía, ponga atención, él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Él no sabía, repito, que Jehová se había apartado de él, hermanos. Y vemos ahí que Sansón llegó
a un momento terrible. La Biblia dice que él despertó, pero no sabía que Dios ya no estaba con él. Qué tragedia espiritual, hermanos. Seguir moviéndonos externamente con apariencia de cristianos, pero haber perdido la presencia de Dios. Seguir teniendo apariencia de fuerza espiritual mientras el alma está vacía. Y nosotros debemos tener cuidado con eso, porque el mayor peligro no es perder cosas materiales. El mayor peligro es perder sensibilidad espiritual y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahora revisemos otra historia, la historia del rey David y de Betsabé. Esa historia comienza cuando el rey David, dice la Biblia, decidió quedarse en Jerusalén mientras su ejército estaba en guerra en otro lado. Y dice la Biblia que una tarde, desde la azotea de su palacio, vio David una mujer hermosa llamada Betsabé bañándose, y consumido por la lujuria la mandó a traer porque era rey y mantuvo relaciones íntimas con ella. Y luego David, al enterarse de que Betsabé estaba embarazada, intentó ocultar su falta con una serie de trucos. Primero llamó a Urías, el hitita, que era el esposo de Betsabé, que era soldado leal y que estaba en el frente, lo llamó del frente, esperando que él regresara, durmiera con su esposa y hacía ocultar eso y que ese hijo pareciera de Urías, para engañar en realidad a Urías y ocultar su pecado. Pero resulta que ante la integridad de Urías, quien se negó a ir a su casa por lealtad a sus compañeros que estaban peleando, David entonces ordenó que lo pusieran en la línea más peligrosa de la batalla para asegurar su muerte, y así ocurrió. Tras morir Urías, David se casa, dice la Biblia, con Betsabé. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, y a través de una parábola, Natán logró que David viera su propia maldad, llevándolo a un arrepentimiento genuino que quedó plasmado en Salmos 51. Y como parte de ese salmo, David, en el versículo 11 de ese Salmo 51, le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, en la última parte. David está rogando a Dios que no quite de él su Santo Espíritu. Vemos ahí como David no pidió primero recuperar el reino, no pidió primero recuperar la fama, pidió no perder la presencia de Dios. Porque un hombre o una mujer que ha probado verdaderamente la presencia de Dios entiende que no existe nada más valioso. Y Moisés, otro de los personajes bíblicos, como vemos en la Biblia, en Éxodo 33, dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le dijo Moisés. Moisés pronunció esas palabras justo después del desastre del becerro de oro, una historia que conocen. Es una historia en que el pueblo de Israel había pecado haciendo un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte esperando las tablas de la ley. Dios, aunque perdonó la vida del pueblo, les hizo una propuesta que a cualquiera le parecería atractiva, pero a Moisés le pareció aterradora. Dios, en resumen, le dice a Moisés, como vemos en Éxodo 33, versículos 2 y 3, lo siguiente le dice: y yo enviaré delante de ti el ángel. Eso le dijo Jehová a Moisés: yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero escuchen esto: pero yo no subiré en medio de ti. O sea, él los mandaba y les ofrecía todo, pero no iba a ir con ellos, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, dice la palabra de Dios.
Y básicamente, leyendo esos versículos, vemos que Dios le está ofreciendo a los israelitas un montón de ventajas. Le está ofreciendo primero darles la tierra prometida, es decir, el éxito. Lo que ellos buscaban se lo iba a dar. Le estaba prometiendo darle protección angelical, es decir, darle seguridad con ángeles. Le estaba prometiendo la victoria sobre sus enemigos. Pero había algo que no le daba, que no les prometió. Les dijo que Él no estaría con ellos en su presencia personal. Pero Moisés entendió que ir a la mejor tierra del mundo, a la mejor iglesia, al mejor templo, era como vivir en un palacio vacío. Y entonces la respuesta de Moisés fue radical. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, Moisés prefería quedarse en el desierto seco, pero con Dios, que entrar en la tierra prometida sin Dios. Y ese ejemplo nos enseña, hermanos, que el verdadero creyente no quiere solo bendiciones materiales, quiere a Dios mismo, y que las bendiciones materiales o comodidades materiales no valen ni significan nada sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Y volviendo de nuevo al salmo base de esta predicación, Salmo 32, versículo 8, vemos que en el mismo se nos muestra algo glorioso. Dice la palabra de Dios, Dios no solo enseña el camino, Dios acompaña a sus hijos en el camino, porque ahí en ese versículo se dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Qué expresión más cercana, más paternal, más protectora. Imagínense los ojos de Dios sobre nosotros permanentemente, los ojos del Padre eterno sobre sus hijos, como nosotros sobre los hijos. Y tal vez alguien hoy diga, pero yo soy insignificante, soy pequeño. ¿Cómo Dios va a poner sus ojos sobre mí, sobre esta partícula? Pero no nos confundamos. Ninguno de sus hijos es insignificante para Dios o delante de Dios. Ninguno es insignificante. El mismo Señor que cuenta las estrellas también cuenta las lágrimas de sus hijos, sus lágrimas y mis lágrimas. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin el consentimiento de Dios, dice, como vemos en Mateo 10:29, en la versión nueva de la Biblia, nueva versión internacional, es una versión de la Biblia. Ese mismo versículo de la versión Reina Valera de 1960 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, si la voluntad del Padre quiere eso decir. Y si eso es así, hermanos y hermanas, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pero hay personas que se sienten olvidadas, hay otras que están heridas y sienten que nadie las entiende. Pero quiere decirles algo en esta mañana, hermanos. Dios ve su dolor y el mío, ve su situación y la mía, y no quita su mirada de nosotros, como lo hace un padre cuidadoso que permanentemente tiene en la mira a sus hijos. Dios ha visto las lágrimas que usted derramó cuando nadie quizás estaba cerca. Él escuchó esa oración silenciosa que salió de su corazón mientras todos dormían. Él conoce las luchas que usted nunca le ha contado a nadie. Pero el enemigo quiere convencer a muchos de que están solos. Pero eso es mentira, hermanos. El Señor nunca abandona a sus hijos. Nunca. David, el mismo rey David de que hablamos, dijo en el Salmo 139:7 lo siguiente, dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice la palabra. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra, dice el Salmo. Y el mismo Salmo 139, versículo 8, dice lo siguiente, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, allí tú estás.
Y eso nos enseña que no existe lugar donde la presencia de Dios no pueda alcanzar al creyente. Jonás, ¿recuerdan a Jonás, otro personaje? El personaje que muchos asociamos con una ballena y que intentó huir de Dios. ¿Recuerdan a Jonás, hermanos? Ese personaje nos muestra que nadie puede escapar de aquel que llena los cielos y la tierra. Nadie. Qué misericordioso el Señor, porque aun cuando nosotros nos alejamos, Él sigue llamándonos, sigue viéndonos. Pedro negó a Cristo 3 veces lo negó. Sin embargo, Jesús fue a buscarlo después de resucitar. Y eso realmente me conmueve a mí, hermanos, porque nos dice que el amor de Dios es más grande que nuestras caídas, más grande que nuestros errores, más grande que nuestras debilidades, hermanos. Y hay personas que piensan, ya fallé demasiado, Dios terminó conmigo. Pero yo a eso les digo, miren a Pedro, miren a David, miren a Jonás, miren a Jacob, miren a Elías. Todos, para decirlo de alguna manera, escúchenlo, eran seres humanos imperfectos, pero sostenidos por una gracia perfecta, la gracia de Dios. Elías llegó a desear la muerte debajo de un enebro. En ese episodio, ubicable en Primera de Reyes 19, versículos 3 al 5, el profeta Elías, en un estado de profunda depresión, agotamiento y miedo, tras ser amenazado por la reina Jezabel, que lo amenazó de muerte, huye al desierto Elías y se sienta bajo un arbusto de enebro y le pidió a Dios morir, sintiéndose solo y fracasado en ese momento. Pero Dios le envió un ángel con comida y agua para fortalecerlo en el camino. Aquel gran profeta que había hecho descender fuego del cielo, ¿recuerdan? Ahora estaba quebrado emocionalmente. Y Dios no llegó condenándolo, llegó fortaleciéndolo. Le envió un ángel que le dio alimento, que le dio descanso, le habló con ternura, porque Dios sabe tratar con nuestras debilidades, sabe tratar con su debilidad y con mi debilidad. Y estoy seguro que hay personas agotadas emocionalmente y tal vez alguien que ha intentado aparentar fortaleza delante de otros, pero Dios conoce el cansancio del alma, hermanos. Y quiero decirles algo más. No se avergüencen nunca de necesitar a Dios. No se avergüencen, porque fuimos creados para depender de Él. El problema es que muchas veces queremos ser autosuficientes, queremos controlarlo todo, queremos entenderlo todo, queremos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y a nuestras maneras. Pero nos llega el momento en que Dios permite circunstancias superiores a nosotros, a nuestras capacidades, para enseñarnos dependencia. Dice la Biblia en un pasaje por todos conocido, que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, dice la palabra, y que oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Y el Señor respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice. Como vemos en 2 Corintios 12:9, que dice así, hablando el apóstol Pablo, y me ha dicho, dice Pablo, bástate, refiriéndose a Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice la palabra. Hermanos, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No se perfecciona en la autosuficiencia. No se perfecciona en el orgullo. Se perfecciona en nuestra debilidad. Porque mientras los seres humanos se sienten fuertes, muchas veces no buscan verdaderamente de Dios. Pero cuando descubrimos nuestra fragilidad,
entonces levantamos los ojos y miramos al cielo en busca de Dios, hermanos. Por eso hay procesos dolorosos en su vida y en la mía que terminan acercándonos más a Dios. Nos acercan más a Dios que los tiempos buenos o fáciles. Hay personas que han conocido profundamente al Señor en un hospital. Otros lo conocieron en una cárcel. Otros en una traición. Otros en una pérdida. Porque muchas veces Dios utiliza el valle para revelarse más intensamente a nosotros. El rey David dijo en el Salmo 23:4, dijo lo siguiente, David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observen eso. David no dijo, no pasaré por los valles. Dijo, aunque ande en los valles o en el valle de muerte, porque aún los hijos de Dios atravesamos noches difíciles. Pero hay una diferencia enorme entre sufrir solo y sufrir acompañado por la presencia del Señor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego por orden del rey Nabucodonosor? ¿Recuerdan eso? Y eso por no adorar a su orden una estatua que él había hecho, historia que vemos en Daniel 3, versículos 21 al 26, los cuales no vamos a leer todos hoy, solamente el versículo 25, que refiriéndose a lo que expresó el rey Nabucodonosor, dice lo siguiente: y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, dice la palabra. Hermanos y hermanas, ahí en ese horno en que fueron lanzados esos jóvenes hebreos, el fuego seguía siendo fuego, el calor seguía siendo real, pero había un cuarto hombre dentro. Y eso nos dice y nos quiere decir a nosotros en este momento que cuando Cristo entra al fuego con nosotros, el fuego ya no destruye nuestra alma y no destruye nada. Quizás usted está atravesando un horno ahora mismo. Quizás está atravesando una noche larga. Quizás está luchando con preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero recuerde eso. Dios sigue teniendo sus ojos sobre usted y sobre mí. Y cuando Dios fija sus ojos sobre alguien, nadie puede arrebatarlo de sus manos. Jesús dijo, como vemos en Juan 10:28, nadie las arrebatará de mi mano, refiriéndose a las ovejas. Y ahí vemos al mismo Jesucristo hablando y dando seguridad eterna a nosotros, sus ovejas. Ahí Jesucristo nos promete vida eterna, garantizándonos que nunca pereceremos y que nadie tiene el poder para arrebatarnos de su mano, de la mano del Padre. Nadie, escuchen bien, ni el diablo, ni el miedo, ni las circunstancias, ni la muerte puede arrebatarnos, porque el pastor celestial cuida a sus ovejas. Recuerden eso, hermanos. Y algo maravilloso y celestial ocurre cuando comenzamos verdaderamente a confiar en la dirección de Dios. Dejamos de depender de nuestra lógica, dejamos de hacer cosas que no corresponden a Dios. Abraham, el padre Abraham, se fue sin saber a dónde iba, como vemos en Hebreos 11:8, dice ahí, refiriéndose a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. Abraham obedeció por fe. Imagínense eso, hermanos, caminar sin entender completamente. Eso es fe. La fe no consiste en verlo todo, consiste en confiar en aquel que lo ve todo. Nosotros los seres humanos queremos mapas completos, queremos ubicaciones de esas de WhatsApp en tiempo real, queremos garantías, queremos seguridades humanas, pero muchas veces Dios
solamente nos ilumina el siguiente paso, porque Él quiere que dependamos de su voz diariamente, tal como lo programó para los israelitas en el desierto, donde ellos solo recibían maná cada mañana. No podían almacenar para semanas enteras. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles dependencia diaria. Y nosotros muchas veces queremos independencia espiritual, queremos sentirnos capaces de manejar nuestra vida solos, pero Jesús dijo, como vemos en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús, nada. Nada, esa es la palabra importante. No algunas cosas, no podemos hacer nada. Cuando los creyentes comprendemos eso, comenzamos a buscar incesantemente más la presencia de Dios. Comenzamos a valorar la oración, comenzamos a valorar la palabra, comenzamos a valorar la comunión con el Espíritu Santo, porque entendemos que sin Dios nos perdemos fácilmente, porque el mundo está lleno de voces engañosas y Satanás sigue susurrando mentiras cada día, a cada momento. El pecado sigue seduciéndonos, la carne sigue luchando, y por eso necesitamos discernimiento espiritual. Y el discernimiento no nace de la casualidad, nace de la intimidad con Dios. Daniel, el profeta, para verlo otra vez, tenía discernimiento porque tenía una vida de oración. José, el personaje bíblico del cual hablamos, tenía discernimiento porque Dios estaba con él. El profeta Samuel aprendió a reconocer la voz divina mientras servía delante del Señor. ¿Recuerdan esa historia de Samuel? ¿Recuerdan esa historia, hermanos? Se ve en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 6, donde se narra cómo Dios habla al joven profeta Samuel mientras dormía en el tabernáculo, en el templo. Samuel confunde la voz de Dios con la del sacerdote Elí. La confunde y lo hace 3 veces hasta que Elí lo guía para responderle a Dios. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Como vemos en 1 Samuel 3:10. Pero hermanos y hermanas, qué triste es cuando un creyente ya no distingue la voz de Dios porque ha endurecido su corazón. Por eso el Salmo 32:9 dice lo siguiente: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, dice ese salmo. Hermanos, el caballo necesita freno, el mulo necesita rienda. Y Dios está diciéndonos, no quiero hijos o hijas obligados u obligadas. Quiero hijos e hijas sensibles y obedientes, dice la palabra. Qué maravilloso, hermanos. El Señor lo que desea es tener con nosotros una relación viva, no una religión vacía, no apariencia de relación, no una costumbre mecánica, sino una relación, comunión, intimidad. Por eso Jesús hablaba tantas veces del Padre eterno, porque el Evangelio no se trata solo de reglas, se trata de reconciliación con Dios. Y cuando nuestra alma vuelve verdaderamente la mirada a Dios, comenzamos a experimentar algo que el mundo jamás podrá darnos: la paz verdadera. No ausencia de problemas, sino paz aún en medio de los problemas. Jesús, como vemos en Juan 14:27, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice. Y eso es una promesa de Jesús con la cual nos ofrece una tranquilidad interior profunda, distinta a la paz temporal del mundo. Es la paz divina, basada en la confianza y el amor de Dios, que nos permite superar temores y mantener la calma incluso en la adversidad. Hermanos, el mundo nos ofrece paz superficial, pero Cristo nos ofrece paz profunda. El mundo nos anestesia, pero Jesucristo nos transforma. Y estoy seguro que alguien aquí o alguien que nos ve por internet necesita
descansar otra vez en Dios. Necesita dejar de cargar solo aquello que solo Dios puede sostener. Porque hay cargas, hermanos, demasiado pesadas para los hombros humanos. Hay dolores demasiado profundos para nuestras fuerzas. Pero, hermanos, esas cargas, esos dolores, no son demasiado grandes para Dios, son insignificantes. Porque nuestro Señor Jesucristo, como vemos en Mateo 11:28, nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados o cargados, y yo os haré descansar. Dice, pero sí, Él nos hará descansar. Qué increíble y hermoso es eso, hermanos. No dice, tal vez los haré descansar. No, Él con certeza total nos dice, yo os haré descansar. Porque Cristo sigue siendo refugio para el cansado, sigue siendo agua para el sediento, sigue siendo pan para el hambriento, hermanos, sigue siendo luz para el perdido, sigue siendo esperanza para el quebrantado. Y todos nosotros debemos recordar aquellas maravillosas palabras contenidas en Isaías 41:10. Isaías 41:10. ¿Recuerdan esas palabras, hermanos? Dice ahí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, hermanos. El mismo Dios que sostuvo a Daniel en Babilonia nos sostiene hoy. El mismo Dios que cerró la boca de los leones sigue siendo poderoso. El mismo Dios que abrió el mar rojo sigue haciendo milagros. El mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos sigue vivo eternamente. Y por eso nuestra esperanza no debe depender de circunstancias humanas. Nuestra esperanza está en Dios. Las circunstancias cambian, las emociones cambian, los hombres cambian, pero Dios permanece fiel para siempre. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:13 dijo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Él permanece fiel, hermanos. Y quizá usted no ha sido perfecto, ninguno de nosotros lo ha sido, pero la fidelidad de Dios sigue sosteniendo a sus hijos. Por eso el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: declaró eso en medio de las ruinas de una ciudad. Dijo Jeremías, léanlo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Jeremías. No hemos sido consumidos, hermanos, porque su misericordia es más grande que nuestra miseria. Su gracia es más profunda que nuestras caídas. Y cuando logramos entender eso, nuestro corazón comienza a humillarse delante de Dios, porque todo lo que somos se lo debemos a su gracia. Si seguimos de pie, hermanos, es por su gracia. Si seguimos predicando, es por su gracia. Si seguimos respirando, es por su gracia. Todo es gracia de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y ese reconocimiento destruye el orgullo espiritual, porque el ser humano orgulloso cree merecer cosas, pero el hombre o la mujer quebrantada entiende que todo proviene de la misericordia de Dios. Y quizás Dios ha permitido que pasemos ciertas pruebas precisamente para mantenernos cerca de Él, porque a veces las bendiciones mal administradas nos alejan más rápido que las pruebas. En las historias bíblicas vemos cómo Israel olvidaba fácilmente a Dios cuando prosperaba. Pero en el desierto aprendieron dependencia, hermanos. Y nosotros también necesitamos aprender dependencia de Dios. Necesitamos volver a buscar a Dios de corazón, no solamente por bendiciones, no solamente por milagros. Necesitamos buscarlo por amor a Él, porque Él es digno, porque Él sigue siendo santo,
porque Él sigue siendo rey. Y llegará el día glorioso, hermanos, en que todas nuestras lágrimas terminarán, se los aseguro. La Biblia en Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia. Hermanos y hermanas, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y no veremos, ni habrá más muerte, ni más dolor, no habrá más angustia. Y entonces entenderemos completamente lo que ahora no entendemos. Entonces veremos claramente por qué Dios permitió ciertos caminos, por qué cerró ciertas puertas, por qué nos hizo esperar, por qué permitió ciertas luchas. Y descubriremos que jamás dejó de amarnos, jamás dejó de guiarnos, jamás se apartó de nosotros ni apartó sus ojos de nosotros. Y mientras llegue ese día, debemos seguir caminando por fe, aunque no entendamos todo o nada, aunque existan preguntas, aunque el camino sea difícil, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra, no por emociones, no por apariencias, por fe, hermanos. Y la fe verdadera sigue adelante, aún llorando, sigue creyendo aún en la noche, sigue adorando aún en el valle. Pablo y Silas, recuerdan a Pablo y Silas, hermanos, aquellos dos personajes, el apóstol Pablo y su compañero Silas, adoraron en prisión. Job adoró en medio de pérdidas terribles. Abraham siguió creyendo aun cuando parecía imposible, porque la fe verdadera no depende de circunstancias favorables, depende del carácter de Dios. Y Dios nunca falla, jamás falla, hermanos. Ni una sola de sus promesas caerá a tierra, ni una sola palabra de Dios quedará sin cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso hoy debemos decidir nuevamente confiar, entregarle nuestros caminos, entregarle nuestros temores, nuestras preguntas y decir como el salmista dijo en Salmo 31:15: en tus manos está mis tiempos, dice la palabra. Porque cuando la vida está en manos de Dios, está segura. Quizás no parezca fácil a veces, pero siempre estará segura. Y aún cuando atravesemos tormentas, Cristo sigue estando dentro de la barca. Como dije en una predicación anterior, los discípulos pensaron que perecerían. El viento soplaba, las olas golpeaban, la noche era oscura, pero Jesús estaba ahí. Mientras Cristo esté en la barca, el destino final no será destrucción. Tal vez la tormenta asusta, tal vez el viento golpea, tal vez hay momentos de angustia, pero el Señor sigue teniendo autoridad sobre el mar y en el momento oportuno dirá: calla y enmudece, calla y enmudece. Y habrá gran bonanza para usted y para mí, hermanos. Qué Dios tan maravilloso tenemos, qué Padre más fiel, qué Pastor, qué Salvador más glorioso. Él no solamente nos salva del infierno, Él camina con nosotros cada día. Él sostiene nuestra alma, Él fortalece nuestro corazón, Él nos levanta cuando caemos, Él sana nuestras heridas, Él sigue fijando sus ojos sobre nosotros. Y hay de determinar esta palabra. Yo quiero que esta verdad quede grabada profundamente en su espíritu, hermanos. Usted no está solo o sola. No importa cuán oscuro sea su noche. No importa cuán difícil sea su batalla. No importa cuán confundido se sienta. El Señor, nuestro Dios, sigue diciéndonos: te haré entender. Porque todavía Dios, nuestro Dios, tiene dirección para nosotros. Todavía con Dios hay propósitos. Todavía con nuestro Señor hay esperanza. Todavía hay gracia. Todavía hay misericordia. Todavía hay camino de reconvención. Y mientras Dios siga teniendo sus ojos sobre usted, el enemigo jamás podrá destruir su destino,
porque el Dios que comenzó la buena obra será fiel a- en terminar la obra que inició. Acompáñenme, hermanos, para terminar en esta oración, por favor. Cerremos, si es posible, nuestros ojos y digamos y oremos así, hermanos. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Padre, reconociendo cuánto te necesitamos. Señor, perdónanos por las veces que hemos querido caminar solos. Perdónanos por apoyarnos en nuestra propia prudencia. Perdónanos, Padre, por desesperarnos cuando no entendemos tus caminos. Hoy levantamos nuestros ojos y nuestras manos al cielo hacia ti, Padre. Señor, mira cada alma quebrantada, mira al cansado, mira al confundido, Padre, mira al herido, Padre Celestial, mira al que ha llorado en secreto, mira al que siente que ya no puede más. Padre, permite que tu Santo Espíritu traiga dirección, paz y fortaleza a cada uno de nosotros. Rompe toda cadena de miedo, destruye toda mentira del enemigo, levanta nuevamente al caído. En el nombre de Jesús declaramos que tus ojos siguen sobre tus hijos. Aunque pasemos por fuego, no seremos consumidos. Aunque atravesemos aguas profundas, no nos ahogaremos, porque tú estarás con nosotros. Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Danos discernimiento espiritual. No permitas que nuestro corazón se endurezca. Haznos sensibles a tu presencia y aún en medio de pruebas, ayúdanos a seguir confiando, aunque no entendamos el proceso. Ayúdanos a creer en tu fidelidad, aunque la noche sea larga. Ayúdanos a recordar que el amanecer vendrá. Padre amado, toma nuestra vida entera y a nuestras familias. Toma nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras decisiones y nuestros caminos. Guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Te lo pedimos. Y cuando llegue el día final, Padre, te pedimos que podamos entrar en tu presencia diciendo: hasta aquí me ayudó Jehová. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.